Bien, ¿qué nos podemos encontrar? Tres tipos de situaciones, por resumirlo de alguna manera. Nos puede llegar una carta informativa. Esto es una época que la agencia tributaria lo utilizaba bastante. Ahora yo hace tiempo que no las estoy viendo. No sé si es porque el tipo de clientes con el que trabajo no están en este, digamos, en este rango de quizás de riesgo. Pero sí que se puede dar cuando la agencia tributaria está en campaña de alguna cuestión y hace avisos, digamos, de una manera un poco masiva. Desconozco si por cuestión de estadísticas que deben trabajar los actuarios y demás. Pero bueno, entienden que hay ciertas circunstancias que a ellos les puede llamar la atención, pero que no le dan la suficiente relevancia todavía como para entender que se está haciendo algo malo, que haya que corregir alguna cosa, y simplemente lo que hacen es avisar para que el contribuyente esté al tanto, y si tiene algo que comunicar o algo que corregir, pues lo haga. En su momento creo recordar que veíamos una carta informativa de este tipo por un caso de una herencia. Entonces el contribuyente en este caso había recibido una herencia claro, había habido un ingreso, unos ingresos, digamos, de unas cantidades elevadas que no se justificaban con las declaraciones. Digamos, este contribuyente en concreto era autónomo, no concordaban con sus declaraciones en renta ni en los trimestrales, que tenemos que tener en cuenta que el impuesto de sucesiones, lo que se recibe por herencia por sucesiones, liquida totalmente aparte de la declaración de la renta. Entonces, en este caso, era una declaración, una carta informativa que se habían detectado algunas cuestiones, no nos pedían nada en concreto, pero bueno, aquí simplemente lo que pasaba era avisar al contribuyente de, bueno, estos son los ingresos, esta es la declaración, digamos, del impuesto de sucesiones, esto justifica todo esto, con lo cual si se nos requiere, pues se le aporta, y está perfectamente justificado que no se ha declarado esos ingresos que se han recibido a través de una herencia, porque no corresponde declararlos en ningún impuesto trimestral de actividad, porque no es un rendimiento de actividad, y tampoco se declara en renta, porque bueno, quienes nos dedicamos a esto ya sabemos que lo que se ingresa por herencia o impuesto de sucesiones es ajeno a la declaración de la renta. Entonces no se tiene que mezclar. Lo que se ingresa por un lado se declara por un lado, y lo que se ingresa por otro se declara por otro. Entonces os preguntaréis, ¿y por qué la agencia tributaria, digamos, no sabía de esto? Pues por una cuestión tan sencilla de que el impuesto de sucesiones es un impuesto cedido a las comunidades autónomas y lo gestionan las comunidades autónomas de manera, pues válgame la redundancia, bastante autónoma, digamos. Entonces la declaración de la renta o los trimestrales por actividad son impuestos estatales. Entonces esto puede generar este tipo de divergencia también, o al menos es el que nosotros hemos visto, pero pueden haber de varios tipos. Simplemente es estar atentos y intentar explicar, pues, lo que se considere. Luego, otra cuestión, paso del extremo del que prácticamente no pasa nada o debemos no preocuparnos prácticamente nada, al que debemos tomar muchas precauciones, que es cuando recibimos una notificación de apertura de inspección tributaria. Cuando recibáis este tipo de notificación, entonces mi recomendación es sí, acudir a un asesor fiscal, a un profesional, para que revise qué os están pidiendo, por qué os lo están pidiendo, y razone o os ayude a preparar toda la documentación que haya que presentar, las explicaciones pertinentes, sea en forma de criterios o lo que sea que haya pasado. Es decir, yo no recomiendo afrontar al contribuyente una inspección tributaria de manera, digamos, individual, él solo, a ver qué sucede,
porque cuando se realiza una inspección tributaria es porque la administración, la agencia tributaria, seguramente tenga la suficiente información como para saber que allí ha habido algo pues quizás tirando más se ha hecho mal que no se ha equivocado, o sea, un error fácilmente subsanable. Puede ser que se entienda que algo se está haciendo mal o que se entienda o pueda haber una divergencia de criterios y se quiera poner en contraste, digamos, oye, la agencia tributaria entiende una cosa en según qué tipo de situaciones, pero es un tema quizás que por el contexto está abierto, por algún cambio de normativo o lo que sea, y el contribuyente entiende razonablemente otro tipo de criterio y se ha de contraponer estos puntos de vista para verificar quién tiene razón. En el fondo se trata de eso. Estos sonarán casos, sucede mucho o se ve mucho en los medios, este tipo de casos con deportistas, con actores, actrices, mundo un poco el mundo del faranduleo, porque principalmente esto entraremos más adelante si os interesa en otro video, lo podemos trabajar. El hecho de la interpretación por los rendimientos derivados de los derechos de imágenes, porque al ser principalmente los derechos de imágenes ser cuestiones personalísimas, digamos, es decir, yo no puedo generar derechos de rendimiento por derechos de imágenes si no es por mi imagen. Entonces hay ciertas divergencias entre el hecho de interponer sociedades limitadas o sociedades anónimas para gestionar los derechos de imágenes, pero esto también hay cuestiones interpretativas, también hay conflictos cuando estas sociedades están en otros países, que normalmente es porque la tributación o la carga tributaria es razonablemente más baja. Y bueno, aquí esto sí que se genera bastante conflicto y después hay muchos casos mediáticos que vemos prácticamente de todos los colores en este sentido. Hay veces que la agencia tributaria tiene razón, hay veces que el contribuyente tiene razón y hay que analizar cada caso concreto, porque cuando se llega a esas instancias digamos, tan elevadas de revisión de varios tribunales y demás, es porque son casos que normalmente se enquistan por alguna cuestión y no siempre es porque, oye, es que Menganito ha hecho lo mismo y tal, o hace lo mismo y ha sido otra cuestión. No, hay que analizar cada caso concreto, ver qué es lo que ha pasado en el fondo, digamos, en profundidad y resolver en este sentido. En cualquier caso, para no enrollarme mucho más, si queréis que hablemos de este tipo de cuestiones que son más quizás por curiosidad o por entender un poco cómo funciona, o claro, es que estamos hablando de algo que ahora le pasa al mundo del faranduleo, digamos, gente principalmente deportistas, actrices, actores, artistas en general, pero al final en el mundo con el que estamos, en el auge de las plataformas digitales, pues también podemos encontrarnos con situaciones de creadores de contenidos que puedan llegar a tener este tipo de problemas. Ha pasado, hay un creador de contenido muy famoso que ha tenido este tipo de cuestiones. Ya os digo, en principio no hablaremos de eso aquí en este video, por lo cual si os interesa que entremos en profundidad, que analicemos las sentencias, entendamos el porqué, simplemente por curiosidad o por intentar, si en algún momento estamos allí, no cometer ese tipo de errores. O ajustar los criterios interpretativos a lo que diga o no la administración, que también se puede equivocar, le damos presunción de veracidad, pero pueden cometer errores también.
Y bueno, si queréis que hablemos de esto, me lo dejáis en los comentarios y preparamos vídeos específicos de este tipo de casos que también son muy interesantes por revisar este tipo de sentencias, conocer el por qué, porque a veces solo vemos el titular y nos quedamos con una información un poco sesgada, pero es interesante también conocer los temas en profundidad. Si queréis que hablemos de esto, me lo decís en los comentarios, y si no, pues ya cuando me dé el venazo lo haré yo de oficio, a motu propio, porque me da la gana y punto. Entonces, hemos dicho, carta informativa, no hay por qué preocuparse, conviene revisarlo, pero en principio no nos estresamos por ello. Inspección tributaria, sí. Inspección, notificación por la apertura de una inspección tributaria. Entonces, sí, recomendamos acudir siempre a un profesional. ¿Y dónde vamos a hacer hincapié o especial hincapié en este video? En los requerimientos de información, porque este tipo de requerimientos es bastante razonable o se está dando cierto auge en este tipo de requerimientos. Hay asociaciones de gestores y de asesores que se están quejando porque la agencia tributaria parece ser que está demasiado insistente, digamos, pero y sí que es verdad, posiblemente antes, años atrás, recibíamos 3 o 4 requerimientos de este tipo al año, y ahora estamos recibiendo, pues no sé, 8, 16, el doble o hasta 4 veces más. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, nos están llegando muchos casos. Es decir, los que son clientes del despacho, procuramos ser muy puristas en la gestión de sus impuestos, porque aparte son normalmente por actividad económica, y si vienen por renta, pues ya procuramos tener en cuenta que no vaya a generar ningún problema. Entonces es raro, solemos tener alguno que otro por algún criterio interpretativo o alguna campaña de revisión que hace agencia tributaria. Y bueno, se contesta, se aporta la documentación, y lo normal es que eso acabe en un entendimiento, en alguna corrección puntual que siempre puede haber, pero no suele ir a mayores. ¿Cuál es el problema? Cuando o viene de una persona que no es cliente del despacho, un particular totalmente ajeno, ha tenido alguna problemática con su declaración de la renta, o es un autónomo que tiene poca actividad, digamos, o poco volumen administrativo, y se lo autogestiona y comete algún error, como es razonable que pasa. Entonces vamos a hacer hincapié en esta situación. Te voy a explicar un poco cómo proceder para que la discusión, digamos, del requerimiento se centre en la documentación y, si acaso, los criterios interpretativos que hayan llevado a esta revisión, sin el hecho de, o digamos, dándote algunos tips para que algo que podría acabar con aportar la documentación y contrarrestar los puntos de vista, no se acabe complicando por otro tipo de cuestiones que no hayamos tenido en cuenta, como el tema de plazos, de dónde responder, cómo responder, este tipo de cuestiones, que también sucede mucho y puede generar complicaciones con el contribuyente que no está acostumbrado a este tipo de requerimientos.